en lo que es Xparticles, ¿ok? Entonces este episodio nos vamos a centrar a hablar netamente de la creación y elaboración de líquido como tal, o sea, me refiero a crear y elaborar agua, ¿ok? Posiblemente esta debe ser una clase que debí incluir o que debí colocar en las semanas de Airflow y Cinema 4D, pero creo que esto debe tener su espacio necesario y único como Xparticles. No me hubiera gustado relacionarlo con lo que es Airflow, ¿ok? Porque sí que es algo bastante interesante. Entonces, el crear líquido es algo bastante sencillito. Yo creo que ya sabemos casi todo lo necesario para crear líquido. Hemos visto unos cuantos ejemplos sencillitos, como es el de la catarata u otras cosas. Más que nada, hoy vamos a complementar esos episodios, ¿ok? Vamos a ver cómo mejorar, cómo buscar densidad y cómo colocar lo que es una malla o una... Eh, bueno, se le dice malla o un mesh, ¿ok? Un mesh a lo que es una partícula. Bueno, esto lo vamos a ir viendo, así que no se preocupen, ¿ok? Entonces continuamos con esta última semana de Xparticles y bien, vamos a darle, ¿ok? Perfecto, entonces lo que voy a crear es un contenedor imaginario para yo poder contener el agua, el líquido que voy a crear y simular dentro de este objeto, ¿ok? Esto sí es necesario porque, bueno, necesario para la mayoría de casos que nosotros hagamos y toquemos. El líquido como tal no lo podemos desperdiciar y nosotros deberíamos de crear contenedores, ¿ok? Entonces, como el Xparticles no es un programa, no es un plugin de dinámicas, no contamos con lo que son contenedor de voxels, ¿ok? Entonces lo más adecuado sería crear un contenedor por nosotros mismos. Entonces eso es bastante sencillito. Voy a crear simplemente así contenedor el cual tenga el líquido que yo cree. Le voy a dar un poquito de profundidad. Me parece que está muy grande. Vamos a reducir el tamaño un poco. Bueno, yo creo que aquí está perfecto, ¿ok? Voy a preparar el ambiente para poder simular las partículas. Recuerden que a mí me gusta trabajar en un entorno negro, ¿ok? Perfecto. Entonces el contenedor lo vamos a poner en un modo de visualización de tal modo que no nos deje ver la textura o el polígono como tal, porque tiene que ser transparente para ver lo que nosotros simulemos dentro de lo que es este contenedor, ¿ok? Entonces el contenedor lo vamos a nombrar este cubo, lo vamos a llamar contenedor, ¿ok? Y el contenedor lo vamos a editar con lo que es una etiqueta de mostrar. Vamos a activar y vamos a decir que nos muestre en modo líneas. Entonces fíjense bien que nosotros ya tenemos el objeto como tal funcionando como un contenedor, obviamente. Vamos a cambiar el colorcito para que, bueno, tengamos ahí algo activo. Y bien, acá es donde se va a simular lo que es el líquido o el agua como tal. Entonces creo que en las anteriores semanas hemos estado hablando y he sido muy claro al decirle que líquido es agua, ¿ok? No confundan con lo que es fluido, que es algo que me ha pasado mucho en este curso, donde, bueno, varias veces me he referido al agua como fluido y eso es de forma incorrecta, ¿ok? Fluido no es agua, eso tienen que tenerlo bien claro ustedes cuando vayan a trabajar en un estudio grande de grabación, postproducción, lo que sea, y escuchen la palabra fluido, no se están refiriendo a agua, ¿ok? Fluidos son gases, combustible, vapor, todo eso es fluido. Entonces el agua como tal, dentro de lo que son los efectos visuales, se le llama líquido, ¿ok? Es algo que ustedes no deben olvidar por nada del mundo. Entonces vamos a crear el líquido como tal dentro del Turbulence FD. Voy a traer el sistema, ¿ok? Vamos a cambiar el sistema a un colorcito de agua, sino para que nos diga que estamos simulando agua. Y lo que vamos a hacer es traer un emisor de partículas. Xparticles, emitter, y vamos a llevarlo todo dentro del sistema para tener ordenado, obviamente lo que va a simular, ¿no? El emisor lo vamos a cambiar a un nuevo tipo esférico, que sabemos que nos permite sacar la emisión por lo que es todos sus lados, y vamos a deposicionar simplemente este emisor de partículas, ¿ok? Entonces aquí tenemos el emisor, probablemente yo lo haga un poco más grande, algo así. Y bien, vamos a configurar el contenedor como tal, le vamos a dar una etiqueta. Recordemos que para que las partículas interactúen con lo que es nuestro contenedor, debemos crear una etiqueta, ¿ok? Eso lo hemos visto en un episodio,
voy a refrescar la memoria. Lo hemos visto en este episodio exactamente. Vamos a abrirlo. Recuerdan que acá colocamos partículas para ver cómo, un cubo, ¿okay? Y para ver cómo las partículas se manifiestan o trabajan dentro de ese cubo. Entonces es lo mismo aquí, no hay nada de diferencia, ¿okay? Entonces, lo que hacemos es simplemente seleccionar el contenedor a este modo, ya que las partículas van a interactuar dentro del objeto, ¿okay? Entonces vamos a reproducir. Entonces fíjense bien que las partículas ya están interactuando de una u otra forma dentro del objeto. Obviamente eso no parece agua, no tiene ninguna sensación de agua o líquido. En primer lugar voy a darle 400 frames a mi timeline, ¿okay? Para disfrutar un poco sobre la simulación que vamos a crear. Y luego lo que vamos a hacer es simplemente configurar un poco lo que es el emisor, lo que son los campos de fuerzas necesarios que nosotros necesitemos, ¿okay? Bien, recordemos que nosotros, por ejemplo, hemos hablado mucho de los campos de fuerza en estas últimas semanas. Sabemos que el campo de fuerza lo que nos permite hacer es alterar el funcionamiento o el comportamiento de una partícula. De igual forma, lo que vamos a hacer es cambiar la dirección de emisión. Probablemente no haya mucha diferencia, pero si es necesario, cuando hablamos de líquido, en este caso voy a decirle que la emisión de la FEA tenga la tendencia de exportar o de botar las partículas, de emitirlas hacia una dirección en específica. Esto podemos hacerlo de igual forma. Entonces acá en lo que es Object tenemos lo que es tipo de emisión. Voy a abrir todos estos para no estar trabajándolos y abriéndolos cada dato, ¿okay? Simplemente he seleccionado todos los menús. Y lo que voy a hacer es irme a lo que es dirección y lo vamos a cambiar a lo que es menos Y, ¿okay? Menos Y. Entonces recordemos que el eje verde es el Y positivo y menos sería hacia la parte de abajo. Entonces yo reproduzco, vamos a ver que las partículas van a salir hacia ese lado, ¿ok? Ahora vamos a interactuar con los campos de fuerza, bastante sencillito. Recordemos que tenemos que irnos a los modificadores, ya que tenemos muchos campos de fuerzas que nosotros podemos tocar y manipular. Entonces, por el momento, el código que vamos a utilizar se llama turbulencia. O perdón, estoy confundiéndome. Lo que vamos a utilizar es gravedad, ¿ok? Turbulencia también lo hemos visto, si no me equivoco, la semana pasada. Pero bueno, lo que vamos a utilizar esencialmente es la gravedad. Entonces sabemos que la gravedad lo que va a hacer es hacer que las partículas no escapen. Entonces fíjense bien que las partículas van a irse hacia abajo. Ok. Perfecto, hasta el momento tenemos una sensación de líquido de una u otra forma. Lo que vamos a hacer ahora es configurar un poco el previo y la sensación de agua que vamos a tener como tal. Entonces nosotros vamos a lo que es emisor, ¿ok? Y lo primero que vamos a hacer es irnos a lo que es la cantidad de partículas. Probablemente yo lo ponga, yo que sea 5000 partículas, ¿ok? Una velocidad bastante alta de 250, porque recordemos que el agua como tal tiene que salir con fuerza, no puede salir simplemente de una forma débil, ¿ok? Entonces fíjense bien que acá sí hay una sensación un poco de agua, aunque hay mucho de bote por el momento. Eso lo vamos a ir solucionando tocando el colisionador, pero sí tenemos ahí algo. Probablemente un poquito más, lo pongo a 8000, porque hay una, para que se vea un poco más la cantidad de partículas. Y lo que voy a hacer es reducir el tiempo de vida, ¿okay? de la emisión, para disfrutar un poco el comportamiento de agua. Recordemos que este emisor básicamente es infinito hasta donde nosotros lo coloquemos. Entonces yo le voy a decir que emita, en este caso tenemos emitir todos los frames. O sea, esto va a decir que el emisor saque partículas todos los frames que nosotros creemos. En este caso yo le voy a decir que simplemente me genere frames hasta el 150, o perdón, que me genere las partículas, o sea que saque las partículas al emisor hasta el 150. Entonces vamos a comprobar esto. Fíjense bien que existe la emisión y llegado al frame 150 debería dejar de emitirse. Y como ven, se dejó de emitir y bueno, ya podemos ver un poco el comportamiento de agua o de líquido como tal. Ok, probablemente este contenedor esté muy grande. Lo vamos a deducir un poco para ver un poquito más sobre lo que es la reacción del agua. Algo así, un poquito más, algo así, ok, sí, para poder un poco apreciar un poco mejor el comportamiento que va a tener esto que va a ser líquido, ok. Vamos a irnos a lo que es el emisor, vamos a configurar el previo.
nosotros dentro del previo tenemos una opción que se llama, en este caso, primero vamos a irnos a lo que es el color, ¿okay? Usar un gradiente para que, bueno, nosotros mismos tengamos la sensación de agua como tal, ¿okay? Bien, vamos a decir que esto se deja por lo que es densidad. Fíjense en que nosotros en el modo tenemos Edge, Speed y Density. Entonces en este caso, esto sí es necesario cuando nosotros queremos crear agua líquido. Esto nos va a ayudar mucho para ver la densidad, donde hay más densidad del líquido como tal. Entonces vamos a darle densidad. Entonces fíjense en que acá la emisión va a ser un poquito más distinta. ¿Ok? Vamos a irnos ahora a lo que es Dynamics. Y vamos a decir que se active esta opción de fluidos, que es una opción también importante para nosotros. Ahora fíjense bien que una vez yo activado, esto automáticamente va a tomar como una sensación, una forma un poco más densa, más espesa, simplemente con ponerlo en lo que es Dynamics y activar la opción de fluidos, ¿okay? Entonces acá probablemente yo creo que está bien. Vamos a seguir reproduciendo. Esto va a ser un poquito más pesado de lo inusual porque las X partículas van a calcular un poco la colisión de cada partícula y van a crearnos una opción de espesor. Fíjense en cómo se comporta ya de una forma distinta a lo que es esta emisión. Esto sí que es un poquito más pesado por el propio hecho de que está creando, perdón por ese golpe, por lo que está calculándonos lo que es densidad y por el mismo hecho de que yo estoy simulando otras cosas aparte de este tutorial, ¿no? Entonces acá sí va a depender mucho de lo que es su CPU para lo que es la simulación. Entonces fíjense bien cómo acá, vamos a pausarlo, ya tenemos una sensación netamente de agua o de líquido. Como ven, bastante sencillo. Entonces en todas las semanas hemos estado viendo ejemplos de cómo crear agua, pero para crear agua como tal, líquido como tal, sí es necesario crear la opción de fluidos, dinámica fluídica y la densidad para ver en el previo cómo es que se va a comportar este fluido como tal. Ahora vamos a crear un poco de viento, ¿okay? Para que esta simulación, luego de lo que es la emisión, siga teniendo movimiento, porque esto tarde o temprano va a quedarse en un estado de reposo, ya que no hay ningún modificador que trabaje. Recordemos que el emisor como tal, ¿okay?, bota una fuerza de 250 en este caso. Vamos a ver, aquí está una fuerza de 250, o sea, la expulsión de la emisión va a ser con esta fuerza, y una vez dejado de emitir no va a haber ninguna fuerza que altere el movimiento del agua. Entonces en un momento va a llegar a estar estático, y es lo que nosotros deberíamos evitar, obviamente dependiendo del tipo de simulación. Entonces acá vamos a utilizar otro campo de fuerza, que es plugins, X particles, y vamos a utilizar lo que es viento, que creo que nunca lo hemos visto, ¿okay? El viento es bastante sencillito. Como ven, acá tenemos el campo de fuerza. Vamos a llevar, recordemos, los campos de fuerza dentro del sistema. Y vamos a seleccionar lo que es wind o viento, ¿okay? Entonces, simplemente yo lo voy a adoptar. ¿Okay? Y yo puedo editar este viento. Puedo su frecuencia, la turbulencia, que es un poquito, vamos a darle 2. Puedo trabajar, como ven, las propiedades son muy sencillas de manipular y de entender. Entonces fíjense bien cómo Erwin ahora va a hacer su trabajo. No sé si lo logren notar. Vamos a irnos a esta vista. O sea, recordemos, sin Erwin, fíjense bien cómo caen las partículas. Caen de forma directa como tal, con el viento. Fíjense bien cómo ya hay una variable, una alteración un poquito más interesante sobre lo que es estas partículas. Fíjense bien cómo ahora el agua es un poco más violenta, tiene una reacción porque ya existe un viento como tal. ¿Ven? Fíjense bien cómo se junta ahí, van cayendo. Esto ya parece, ya tiene una sensación más lógica, más vista de agua. Ya se ve mucho más interesante, mucho más agradable lo que es esta sensación. Probablemente yo reduzca las partículas más adelante, ¿ok? Porque al momento de crear el merge, esto se va a hacer muy pesado. Y ustedes mismos van a comprobar por qué se va a hacer pesado. Entonces fíjense bien cómo acá el viento está trabajando como tal, o sea, está empujando lo que es el agua, el líquido hacia ese lado, y una vez que rebote esto va a empezar a trabajar de una manera un poco más correcta. Fíjense bien cómo acá existe una reacción, este agua está yendo hacia allá, y el agua que ya está en este canto va a empezar a regresar por propia inercia, ¿no? Entonces fíjense bien que esta es la manera correcta de crear el agua. ¿Qué
Podríamos, en sí no hay una manera preestablecida de crear líquido. O sea, esta es una de las que se recomienda porque así nosotros podemos buscar una sensación un poco más del líquido al previo. Ok, pero esto no va a influir nada ustedes con las simulaciones, por ejemplo, de la catarata que han hecho. No es necesario que pongan la densidad, autocolisión, sería muy pesado. Entonces sí que a veces nosotros tenemos que saber en qué momento colocar este tipo de atributos. Okay, me refiero al atributo de dinámica, colisión de líquido, fluido y densidad. Y esto ya se está comportando mucho más, ya tiene una sensación más agradable de lo que es líquido. Algo que también se me olvidó decirles es que en ciertos casos el agua, líquido, cuando nosotros trabajamos con muchas partículas, el líquido a veces va a tener la tendencia de salirse de la geometría, en este caso de lo que es el contenedor. Entonces, cuando ustedes quieran realizar esta simulación, la que estamos haciendo dentro de un contenedor, yo siempre, en la totalidad de veces les voy a recomendar que creen un campo de fuerza llamado kill. Que este campo de fuerza llamado kill lo que va a hacer es eliminar partículas que puedan de una u otra forma escaparse del contenedor. No sé si les ha pasado hasta ahora, pero en un momento puede que les pase que las partículas tiendan a salirse del contenedor o del objeto donde estén, y esto es algo muy problemático. Entonces en este caso no tenemos por suerte lo que es ese problema. Fíjense bien que las partículas se mantienen dentro de lo que es el objeto, lo cual está bien, lo cual es una cosa correcta, pero vamos a siempre percatarnos y a crear lo que es un campo de fuerza kill para poder evitarnos posibles problemas más adelante. Entonces fíjense bien que el campo de fuerza kill es como que nos da también un contenedor, y lo que va a hacer este contenedor es permitirnos decir que las partículas existan únicamente acá. O sea, piensen que ustedes tienen un emisor infinito, que no tiene ningún contenedor. Entonces sabemos que la emisión va a ser infinita. Obviamente nosotros podemos programar esa emisión dentro de lo que es las propiedades, pero el contenedor como tal a veces nos evita hacer eso. O sea, nos ponemos el contenedor y es como que las partículas únicamente van a existir dentro del contenedor llamado kill. Lo que esté fuera de kill va a ser suprimido automáticamente, o lo que tenga la tendencia de salir fuera del kill va a ser suprimido, como dice el nombre, ¿no? Eliminar. Voy a crear lo que es esta sensación de Skinner. No sé si ustedes alguna vez han tocado Airflow o están llevando en estos momentos también lo que es las semanas de Airflow. Para los que están llevando las semanas de Airflow, creo que ustedes ya saben un poco de lo que voy a hablar. Para aquellos que únicamente están llevando el curso de X-Particulars o no hayan tocado lo que es Airflow con Maxon, un Skinner en este caso también se le dice mesh. Se le conoce más en el campo de efectos o de fluidos o de líquidos, líquidos como tal. En el campo de agua, como crear, se le conoce como mesh. Entonces un mesh es la envoltura que va a tener la partícula. No sé si me estoy dejando entender, algo bastante sencillo. Piensen que esta partícula como tal, o sea, enfoquémonos en una sola partícula, en esta. Entonces, con lo que es la texturización única que tenemos acá, nosotros texturizamos únicamente esa partícula. Con lo que es el Skinner, nosotros permitimos que esta partícula se cubra por lo que es una envoltura. Bueno, fíjense bien en esto, un ejemplo más o menos así. Piensen en un caramelo y en su envoltura. La envoltura le da más grosor. Algo así es lo que vamos a crear aquí, o lo que nos permite hacer el Skinner. Entonces fíjense bien que el funcionamiento está muy bien. Piensen que esto va a ser puede ser lodo, y esto está funcionando muy bien como lodo. Tiene una sensación bastante pesada. Esto es un líquido bastante denso. Nosotros podemos modificar lo que es de una u otra forma le podemos llamar así, lo que es la densidad que va a tener este líquido, lo que va a tener el Skinner. Nosotros podemos irnos acá a Surface y podemos trabajar con todas estas opciones. Al momento de que ustedes adquieran X-Particulars, va a haber la posibilidad y la opción de que ustedes puedan extender su licencia a una forma en la que en esta opción les aparezca de igual forma una malla, un Skinner especial para líquido. En este caso no tenemos eso, pero yo creo que con esto estamos funcionando muy bien. Entonces fíjense bien que acá yo puedo trabajar en el Surface, Polygon on 6, o en la escala de poligonal, que es esta. Yo por ejemplo puedo bajarlo a 9. Entonces fíjense bien que se me va volviendo un poco más delgado. ¿Ven? El viento sigue soplando, esto sigue teniendo reacciones. Ya hemos creado, como ven, un sistema. Esto le llamamos sistema de igual forma, ¿no? Ya hemos creado un sistema de agua, de líquido. No es un sistema complejo, es un sistema bastante básico, pero ya está creado. Ya tenemos un sistema de agua.
Entonces, por ejemplo, yo puedo crear un shader de agua. Aquí podemos traer líquido, lake, o si no, en todo caso, pues, líquidos, agua calmada. Y yo le doy un render. Y fíjense en que acá tenemos el agua como tal. Voy a crear una luz. ¿Lo ven? Fíjese bien esa sensación de... Ya tenemos... Bueno, esta textura obviamente no la hemos creado. Yo me refiero a la simulación. Pero fíjense en que esto ya tiene esa simulación de agua. Yo puedo darle un poquito más intensidad. Probablemente 125 o 135. Puedo crear de igual forma una luz ambiental. Y fíjense bien que este es el render del líquido de agua que tenemos hasta el momento. Obviamente este es un agua un poco más espeso, pero está funcionando bien. Vamos a cuadrarnos para ver los previos, para ver que está funcionando como tal. Obviamente acá tenemos que trabajar un poquito con la textura. Quiero ver cómo es que si me voy adentro. Ojalá que no se cierre, espero que no. Voy a guardar, por ejemplo, por si acaso. Y fíjense en que acá tenemos la textura de agua, ¿no? Así podemos crear simulaciones, sensaciones de que estamos sumergidos en el agua. ¿Okay? ¿Ven? Realmente es increíble esta opción con X-Particulars. Es como un mini Airflow, ¿ok? No es exactamente el Airflow, porque en el Airflow tenemos híbrido, tenemos muchas cosas que trabajar. Acá había una opción, si no me equivoco, para ocultar las partículas, porque gastan el previo. Vamos a ver cómo se ve desde esta vista. Así tenemos que hacer siempre las pruebas para ver que sea agua. Fíjense bien que acá se ve muy bien de la vista superior. Va a tardar bastante, porque es algo bastante pesado, pero por el mismo hecho de que yo tengo acá abierto muchos programas, ¿no? Pero bueno, esto está renderizando, lo cual está bien, está avanzando los segundos. Y bien, fíjense bien que estas son las formas bastante interesantes de crear líquido, no son cosas complejas, ¿ok? Lo más importante está en el Skinner, obviamente, para hacer este tipo de cosas, que no haya reacción de rebote entre agua, obviamente. Si ustedes quieren crear la colisión de agua entre agua, tienen que usar necesariamente la opción de dinámicas que les he mostrado, que es lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Con el ejemplo del contenedor. Esto está demorando bastante, no sé por qué. Voy a ver el GPU un poquito, que es lo que está simulando aquí. Ok, esto ya está avanzando un poco. Obviamente acá en la textura está bien. Acá influye de igual forma para que se vea real lo que es la luz, ok, la luz que ustedes coloquen. Recordemos, ok, no sé si ustedes tienen un nivel avanzado, ya vienen sabiendo un poco de Cinema 4D. Recordemos que de igual forma el render a veces depende, o el acabado de un render depende mucho de lo que es la luz, la iluminación en este caso. En este caso tenemos una iluminación casi nula, ok, yo solo estoy trabajando con una luz ambiental, pero fíjense bien que sí tenemos esa sensación de agua, de líquido, que sí que es algo que nosotros queremos lograr. ¿Ven? Fíjense que acá se creó una mano. Bueno, vamos a trabajar entonces esta luz, que no es una ambiental, que sea una luz normal, y lo vamos a llevar aquí. Okay, voy a pausar esto hasta que el render esté hecho, porque creo que va a estar muy pesado para ustedes, entonces voy a pausarlo y nos vemos cuando esté renderizado. Bien, esto ya está renderizando. Como ven, wow, está tomando más de lo inusual. Se los juro que antes de grabar el video a mí me tomaba 10 segundos hacer el render. Debe ser porque está abierto el Camtasia, ¿no? El Camtasia también me baja mucho lo que es el GPU, ¿no? Entonces fíjense bien que acá le he puesto... Bueno, está con la misma luz, solo que ya no está en la luz ambiental, ¿no? Está con la iluminación ya general. Entonces fíjense bien que acá ya sí existe un poquito más de sensación de agua.
de líquido. Ven, fíjense acá los splash, bueno, diferentes cosas que están funcionando, ¿no? Entonces, esta es una forma de crear agua, ¿ok? Como vuelvo a repetir e insistir, si tú estás viendo primero este curso único de X-Particulars, más adelante vamos a seguir tocando lo que es líquido con lo que es Airflow y no hay problema, ¿ok? Y esto, ¿por qué no lo he puesto en las clases de líquido? Porque creo que bueno, tal vez lo vuelva a poner, vuelva a repetir para que ustedes puedan volver a entrenar, pero yo creo que esto sí era algo que necesariamente teníamos que tocar dentro de X-Particulars, ¿ok? ¿Ven? Yo creo que esto está bastante bien, en mi opinión. Ok, para hacer algo bastante sencillito en 43 minutos, tampoco tenemos 10 horas para texturizar, hacer los sistemas más complejos. Entonces hemos visto este primer ejemplo, este segundo ejemplo. Vamos a ver cómo nos quedó el otro. Recordemos que hemos guardado aquí para despedirnos ya de Ups, vamos a volver a simular. ¿Dónde estoy acá? Ok. Entonces acá tenemos el líquido, es un líquido bastante viscoso como tal. Entonces esto sería todo y nos estamos viendo en la siguiente semana. Muchas gracias por seguir viéndonos en lo que es este curso. Antes de que se me olvide, de igual forma no se olviden de enviarme por favor sus capturas de pantalla, sus textos, para ver cómo es que están ustedes progresando con este curso, que es algo que me interesa mucho. Bien, ahora sí, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del curso de VFX Cinema 4D Introducción.